El mundo estaba atravesando por la posguerra y revolución. No se dejó esperar la juventud de ese entonces. La época sufrió un cambio radical. Las manifestaciones sociales y artísticas comenzaron a ser las plataformas ideológicas. La Revolución Cubana representó un hito importante en la historia de América, al ser la primera de las más exitosas revoluciones de izquierda que sucedieron y fue un ejemplo a seguir por otros países latinoamericanos. Como consecuencia de la muerte del Che, surgió una nueva subjetividad, con el pensamiento revolucionario que posteriormente se convirtió en una práctica influenciada por hechos del contexto social de liberación. El cambio social fue expresado en la moda como repudio de lo establecido, cuestionando al orden, institucionalizando desde los diferentes grupos juveniles que optaban la paz, el anticonsumismo y por la igualdad desde el punto de vista femenino con la revolución sexual, con su prenda icónica, la minifalda. La negación de la igualdad racial fue el detonante del estallido negro, ya que en esa época la distribución de las riquezas no favorecían a esta etnia, primando a los ciudadanos blancos por encima de los negros. En cifras, 9 de cada 10 negros pertenecían a la clase obrera, así que tenían razones de sobra para poner en marcha un poderoso movimiento de reivindicaciones a la cabeza de Martin Luther King, quien había sido educado en ideas liberales y en aspiraciones democráticas de los que Estados Unidos pretendía ser defensor universal. En el estado del sur, las autoridades y los blancos racistas formaron un bloque contra la integración y surgieron aplicando las medidas y las costumbres raciales segregacionistas, entorpeciendo por medios violentos la aplicación de leyes igualitarias. Luther King tenía un carácter pacifista con carisma político, con capacidad de movilización masiva con la que actuaba. Lo convirtieron en el símbolo de lucha antirracista y de aspiraciones de igualdad social. La juventud francesa no se hizo esperar para manifestarse. En el año 68, en París, Francia, se dieron una serie de protestas, iniciada a grupos estudiantiles de izquierda, contrarios a la sociedad de consumo, a los que posteriormente se unieron grupos obreros industriales. Así tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia y de Europa Occidental, a cargo de 9 millones de trabajadores. Estos sucesos se encuadran dentro de una ola de protestas protagonizadas principalmente por sectores politizados de la juventud que recorrió el mundo durante 1968. Así también apareció un nuevo paradigma de la anarquía no violenta, como una muestra de preocupación por el medio ambiente y el rotundo rechazo al materialismo con un nuevo estilo de música, moda y vida más pacífica. Los hippies, un grupo que la sociedad rechazó y criticó por su forma de vida, por su ropa llena de colores llamativos, el cabello largo, pero sobre todo por primar un discurso pacifista. En 1969, un pueblo de Nueva York se preparaba para el festival de Woodstock, bajo el lema 3 días de paz y música. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas deponen a Ilia y asumen el poder a través de sus comandantes en jefe. El teniente general Pascual Pistarini, el brigadier general Teodoro Álvarez y el almirante Benigno Varela forman la llamada Junta Revolucionaria y ponen en vigencia un estatuto por encima de la Constitución que les atribuye el derecho de nombrar al nuevo presidente. El hombre elegido no sorprende a nadie, el general Juan Carlos Onganía. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Bronca cuando ríen satisfechos. En el año 70 estaba en el gobierno Juan Carlos Onganía. Yo ni quería tener un bigote. Es muy difícil retratar con precisión la época. La gran mayoría de la gente joven iba peinada a la gomina y con saco azul, pantalón gris, corbatita, o sea, estaba todo muy uniformada la sociedad, ¿no? Porque no era lo que fue después, con el miedo, con la violencia del avance de la década del 70, sino que era una cosa más relajada, pero donde había una especie de represión moral muy grande. La moral era un tema muy importante para el onganiato, que venía justamente como
la llamada Revolución Argentina, encabezada por el general Onganía, a traer una nueva moral a la Argentina, una moral católica tradicional, una moral que tenía que ver con la cuestión sexual esencialmente, con el cuidado de la falda, el largo de las faldas, era la época de la minifalda, el largo de los pelos, era la época del hipismo, y el general había creado una brigada de moralidad a cargo del comisario Margaride, que va a ser uno de los fundadores de la AAA con el comisario Villar, años después, un asesino. Se perseguía el pelo largo, se perseguía a la inmoralidad de besarse en la calle, o entraban a los boliches para poner más luz, ese tipo de cosas, locura total. En Argentina se vivía un cierto boom de la clase media. Por fin la clase media argentina tenía dinero en el bolsillo como para comprar cosas, la televisión empezaba a tener un rol importante en la comunicación, y entonces hay varios temas en este disco que hablan de la sociedad de consumo, que era uno de los temas urticantes de esta época también, ¿no? Y de eso habla, por ejemplo, la quimera del confort, de la gente que se olvida de que hay un sol ahí afuera, de que hay una vida para vivir en los caminos, de que uno puede relacionarse con sus semejantes por la locura de comprar cosas. Y hay una frase que a mí me encanta que dice este mundo gris donde no hay sol, sino un confort que nace al norte y se pone al sur. ¡Marcha! 1, 2, no puedo